Ciudad sin sueño. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes, y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día los caballos vivirán en las tabernas, y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. Los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie. Ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los estudiantes de grado 10º que están viendo este video. Los recibo con un saludo, con un abrazo y con el poema Ciudad sin sueño del español Federico García Lorca, continuando con el tema de la clase, que es la generación del 27. Este poema en particular sirve no solo de ejemplo de las características de la generación del 27 que hemos venido trabajando hasta ahora, sino también de ejemplo de lo que voy a querer que empiecen a escribir a partir de este momento. También nos sirve además para ver una situación particular del contexto histórico en el que fue escrito este poema y del contexto artístico también en el que fue creado. Entonces, pues vamos a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida. Esta clase pues va a ser breve, va a ser cortico el espacio, únicamente vamos a hablar de este poema, entonces espero no demorarme mucho. Para comenzar entonces a hacer una lectura de este poema, hay que comprender que está escrito en una clave surrealista. Como ya hemos hablado en la clase anterior de otros poetas como Rafael Alberti, varios poetas de la generación del 27 se adhirieron en uno u otro momento a la corriente del surrealismo, que en sus estrategias poéticas, bueno, tenía muchísimas cosas presentes y tenía muchas herramientas dentro de su poesía, pero particularmente lo que vamos a ver aquí es el uso de los símbolos. Hay una cantidad muy, muy grande de símbolos en la poesía surrealista y este poema de García Lorca no es la excepción. Símbolos en tanto que hay una realidad que quiere expresar García Lorca y utiliza ciertos objetos para
expresar esa realidad y no hacerlo de manera literal, sino que a través de otros objetos que simbolizan esta realidad. Para ir ya como tal al poema, eh, tenemos en primer lugar, a partir del título, esta vaina, no es la primera vez que me la hace. A partir del título estamos hablando de una ciudad. Eh, si bien el título del poema es Ciudad sin sueño, y uno podría pensar, bueno, que se está refiriendo a alguna ciudad particular, como dice aquí, eh, no es una ciudad en particular, hablando, qué sé yo, de Madrid o de Barcelona o alguna ciudad en particular de España, no. Se refiere, y aquí es cuando hay que empezar a entender el contexto histórico, a todas las ciudades españolas que cayeron víctimas de la dictadura franquista. Como les había comentado, en algún momento de España, luego de la guerra civil en la que comienza la generación del 27, esta guerra civil termina con la victoria, entre comillas, de los que están a favor del general Franco, del generalísimo Franco, como se les recuerda después en la historia. Creo que hace hacer una dictadura en la que empieza a perseguir muchas personas, eso yo ya se los había comentado. Este poema está enmarcado en esa situación, ya estamos empezando a llegar al final de la generación del 27. Entonces, cuando Federico García Lorca habla de una ciudad, no se refiere a una ciudad en particular, sino a todas las ciudades de España, porque en todas las ciudades de España estaban sucediendo unas persecuciones muy horribles, unas persecuciones atroces muy complicadas. Ese es el primer símbolo. Cuando él habla de una ciudad, no se refiere a una ciudad que es sin sueño, entonces que hay, no, pues Nueva York, la ciudad que nunca duerme. No, es un símbolo de todas las ciudades españolas, ¿sí? Y arranca con diciendo que no duerme nadie por el cielo. O sea, yo podría estar sacando un símbolo de cada palabra de este poema, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer, pero pues es para que vean cómo funciona la poesía simbolista. Ninguna palabra está puesta al azar. Estamos hablando de que está en una situación de guerra, la España de la posguerra, después de la guerra civil, en la que las ciudades han sufrido persecuciones y en la que han sufrido muchos bombardeos que destruyeron muchas ciudades. Ustedes probablemente conozcan la pintura del Guernica de Picasso, que precisamente trata del bombardeo de la ciudad de Guernica. Más o menos es precisamente a eso a lo que se refiere, eso es lo que está simbolizando García Lorca cuando dice no duerme nadie por el cielo, porque el cielo, bueno, del cielo puede venir la muerte en cualquier momento por medio de un bombardeo, de un ataque. ¿Listo? A lo largo de todo el poema vemos muchísimas referencias animales. Entonces, iguanas, y aquí hay un cocodrilo. Sí, hay muchos animales a lo largo del poema y quiero que lo tengan muy presente. Todos estos animales tienen una simbología, como les repito, no hay ningún, no, como les digo, perdón, no hay ninguna palabra puesta al azar en estos poemas surrealistas. Todas las palabras van dirigidas a ese símbolo. Él, García Lorca, él quiere simbolizar algo con estos animales. Cuando él dice que cuando él habla de estos animales se está refiriendo, son un símbolo de otra cosa. Les digo, no me voy a meter a detallarlo, pues, animal por animal, porque se nos van 1000 horas. Pero pues quiero que le presten atención mucho a que a los animales representan algo porque lo van a necesitar más adelante para el trabajo que les va a quedar. Bueno, aquí hay dos, en esta estrofa bastante fuertes y hay unos símbolos que son pues bastante literales, digamos, pero o sea, que son en ese sentido son fáciles de comprender. Cuando habla de que hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Uno podría pensar que cuando habla de que hay un muerto en el cementerio, pues sí, se está refiriendo a toda la gente que murió por la guerra, pero la gente no se queja, los muertos, perdón, los muertos no se quejan, ¿no? Entonces, este muerto en el cementerio también está simbolizando toda la gente que ha sido víctima de la persecución, ¿sí? Ha sido víctima de toda la tortura, porque fue tortura lo que se realizó durante la dictadura española. Y pues el paisaje representa la tierra, ¿sí? La tierra española. ¿Y cuándo se llena uno de tierra en la rodilla? Pues cuando uno mantiene ya sea arrodillado o arrastrándose.
Es la gente que ha estado escondida, que ha estado tratando de buscar cualquier manera para salvar su vida. A esa gente se está refiriendo. Por eso se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla, porque lleva 3 años arrastrándose, tratando de esconderse. Por eso se queja ese muerto, que les repito, es un símbolo, está utilizado para simbolizar a la gente que está escapando de la guerra. ¿Sí? Y esta imagen de estos dos últimos versos que es poderosísima. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. Lo mismo jugamos con la misma idea de que si lo enterraron, pues ¿por qué lloraba? Si lo enterraron es porque estaba muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba llorando? Los muertos no lloran. Lo mismo, porque es un símbolo. Está simbolizando que hubo muchísima persecución también de estudiantes en esa época, porque los estudiantes fueron un grupo que se destacó por su resistencia a la dictadura de Franco. Si bien hubo un grupo de jóvenes de los falangistas que apoyaban mucho la dictadura, los estudiantes también, otro grupo, sirvieron mucho para la resistencia y pues a ellos los perseguían mucho. Entonces, cuando dice que este niño lloraba tanto, es un símbolo de todos estos pelados, de todos estos estudiantes que se quejaban mucho, que denunciaban las atrocidades de Franco. Y entonces, ¿qué tocó hacer? Llamar a los perros. ¿Sí? Los perros uno los puede entender literalmente como que le echaron los perros para que lo mordieran y se callara, o puede uno de pronto, ya eso se lo dejo a su decisión, entender que está hablando de precisamente la falange, es decir, de las fuerzas militares que perseguían a estos estudiantes y a todos estos opositores. Entonces probablemente hubo necesidad de llamar a la policía para que callaran a este pelado que se estaba quejando. Si bien la poesía surrealista, perdón, está llena de símbolos, llena de símbolos, hay una realidad que es descrita no de manera literal, sino a través de estos símbolos. ¿Sí? La realidad de unos jóvenes que están quejándose y a unos jóvenes a los que les echan la policía para matarlos, para desaparecerlos, porque eso fue lo que hizo Franco. Cómo narra Federico García Lorca esta realidad, transforma a los estudiantes en un niño, transforma estas denuncias en un llanto y transforma a estas falanges o a la policía o al ejército en perros. Los utiliza como símbolos. ¿Sí ven? Bueno, hablando de símbolos, bueno, les repito, eso está repleto de símbolos, por ejemplo, este de aquí, pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Lo mismo, esto hace una referencia a cómo se hacía la persecución en esa época. La persecución durante la dictadura franquista fue horrible porque eran familiares denunciando familiares. Era que si los jóvenes escuchaban a sus papás quejarse de Franco, los denunciaban en la falange y la falange se llevaba a los papás y los desaparecía o los torturaba o los reeducaba, como le llamaban ellos, que esos son simplemente lo que más adelante se llamaría los campos de concentración. Eh, la dictadura fue durísima y a eso se refiere García Lorca y los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes porque eran esas personas muy cercanas, cercanas, tan cercanas a uno como para darle un beso, ¿sí? Las que ataban a las bocas. Esos lazos familiares ataban a las personas en una maraña de venas recientes, es decir, de esos lazos familiares que habían, los utilizaban para amarrarlos. ¿Sí ven? Porque así era la cosa, o sea, eran hijos denunciando a sus padres, un pelado denunciando a su hermano, a su compañero de clase, a su pareja sentimental. Era, o sea, fue una época muy dura en ese sentido, en la que las familias estaban destruyéndose entre sí, y a eso se refiere García Lorca acá con este símbolo de los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Voy a saltarme ese, pero voy a volver ahorita sobre esta estrofa. Vean que se repite alerta, 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 que es precisamente el grito que pega uno, pues si ustedes salen, por ejemplo, ahorita en cuarentena cuando no deben, aunque ya levantaron muchas restricciones, pero en fin, si salen sin autorización y ven que viene por ahí la policía, varios policías en motos, pues lo primero que ustedes pegan el grito es, uy, fíjate, pilas, ojo que viene, que los tombos, que no sé qué más, es exactamente lo mismo, eso es un símbolo de la alerta en la que vivía la gente, de la tensión en la que vivía la gente, de que en cualquier momento podía salir la falange o la policía o el ejército, en fin, era una situación muy dura. ¿Sí? Eh,
Volvemos a lo mismo, a la persecución en esta misma estrofa, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención de un puente, es decir, a los que todavía, a los que están denunciando. Le recuerdo que el muchacho es el estudiante o el joven o el profesor que se resiste y el llanto es precisamente esa denuncia. Entonces, a ese que sigue denunciando, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan. Lo mismo, hay una referencia a unos animales que son un símbolo, ¿sí? Estos animales están esperando. ¿Y qué hay en ese lugar donde ellos esperan? La dentadura del oso, la mano momificada del niño, es decir, en ese sitio, ay, qué pena con ustedes, es esto, lo que no devolver la página, qué fastidio, en fin. Eh, Son referencias a la muerte, la mano momificada del niño, la mandíbula del oso, son referencias a cosas muertas. Es decir, cuando García Lorca habla de las sierpes, por sierpes quiere decir serpientes en este caso, está hablando de, o sea, por iguanas y por sierpes podemos entender que son un símbolo de, maldita página de porquería, que son un símbolo de, perdón, precisamente de las fuerzas militares que están persiguiendo, que están llevando la muerte a estas personas, ¿no? Y ahora se trabó por completo, que fue madre fastidio. Eh, entonces, bueno, mientras carga esta desgracia, uy, ya volvió. Entonces, a eso, sí, la dentadura del oso, la mano momificada del niño. Allá donde está esta gente, donde está la muerte, hay que llevar a ese muchacho que llora. Es donde hay que llevar a ese estudiante que sigue denunciando. El muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. El del muerto ya habían hablado antes también. Es decir, esta gente que viene emigrando, que viene exiliándose como se exilió el mismo García Lorca a tratar de salir de España. A esa gente que está peleando contra la dictadura hay que matarla. Hay que llevarla donde espera la dentadura del oso, donde espera la dentadura del oso, en la muerte, donde espera la mano momificada del niño, en la muerte. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a dejar hasta ahí en la lectura de los símbolos. Vamos a pasar a una imagen que es típica del surrealismo, que son las hormigas furiosas. Las hormigas aparecen en muchas obras del surrealismo, no solo de poesía y no solo de la generación del 27. Las hormigas eran un símbolo repetitivo en la pintura de Salvador Dalí, por ejemplo. Eh, en muchas de sus pinturas aparecen hormigas. En las películas de Luis Buñuel, por ejemplo, que era un director de cine español, surrealista también, aparecen las hormigas todo el tiempo, ¿sí? Entonces son un símbolo que se repite, que hace parte del simbolismo, porque es que de eso surge el simbolismo, del surrealismo, perdón, de los símbolos. ¿Sí? Lo importante es encontrar una realidad y poder simbolizar. ¿Listo? Este poema lo tienen, ya saben cómo se llama, Ciudad sin sueño, para que lo lean, lo repasen, si quieren volver a él en algún momento. Eso es básicamente lo que quería hablar acerca de este poema, porque ahora quiero pasar a lo que van a hacer ustedes a partir de este poema, que es, sí, la parte favorita de ustedes de la clase, que es la tarea. Ojo, lo que he querido hacer con los ejercicios hasta ahora, con el diario que hicieron y con el ejercicio que hicieron de narrar cómo ha evolucionado esa emoción, lo que quiero es que ustedes precisamente se conecten con sus emociones, que encuentren, que tengan ustedes la capacidad de saber cómo se siente. Parece una pendejada, pero es muy complejo. Es muy complejo de verdad saber cómo se siente uno. Esos dos ejercicios desembocan en este que tienen acá. ¿Sí? Si ven lo que venían haciendo hasta ahora, simplemente escribir, hoy ya quiero que hagan un intento de poema que se va a titular Ciudad Bolívar sin sueño, porque ya no van a hablar de todas las ciudades de Colombia ni de todo Bogotá, no, van a hablar particularmente de sus vidas personales, ¿listo? Van a hablar de cómo esta guerra, así como García Lorca hablaba de que esta guerra y esta dictadura estaba convirtiendo a las personas en cosas horribles, ustedes me van a contar en qué los está convirtiendo el barrio o la localidad o sus vidas cotidianas, cómo son sus vidas cotidianas en en su entorno, ¿sí? Digamos que García Lorca lo habla en una situación muy lúgubre, una situación muy dura, muy oscura, muy triste, pues porque esa era la realidad
de la España de la época, de la España de la dictadura. No quiere decir que ustedes tengan que hablar de todo lo malo. No, claro que no. Yo lo único que quiero es que ustedes me cuenten en qué los ha convertido Ciudad Bolívar. ¿Listo? En lo bueno, si hay el bueno, perfecto. En lo bueno, si hay lo malo, en lo malo, perfecto. No hay ningún inconveniente. Lo que quiero que piensen es en eso, ¿sí? En qué los ha convertido Ciudad Bolívar, porque ese es un tema de la generación del 27. Ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿En qué lo ha convertido, en qué convierte la ciudad al hombre? Es lo que uno de los temas de García Lorca es ese. ¿En qué ha convertido la ciudad al hombre, al sujeto? Que es el tema principal de la generación del 27, el yo, el sujeto, el individuo. Ustedes son los personajes de este poema. ¿Listo? Entonces lo único que van a hacer es contarme en qué se han convertido, en qué los ha convertido Ciudad Bolívar, particularmente en esta época de cuarentena que ha sido emocionalmente muy complicada para muchos. Ahora, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es el problema? Que no me van a poner a decir, pues no, ¿en qué me ha convertido? Pues en un pelado, todo bien, sí, todo terreno. Si me toca comer arroz con huevo, pues como arroz con huevo y ya, y juego micro y me gusta el micro. No, no es así de simple, no es así de sencillo. Sí quiero que piensen en esa clave, ¿sí? En esas cosas cotidianas, perfecto. ¿En qué los ha convertido? Pues en una joven de mi casa, en una joven respetuosa que yo en una joven que quiere mucho a su mamá, que aprecia mucho el trabajo que han hecho mis padres y toda mi familia. Listo, sí, las cosas más cotidianas, pero ojo con esta indicación que está acá. No van a decir, me convertí en un pelado todo bien que puede comer arroz con huevo sin problema, un pelado humilde. No, van a cambiar las personas y los hechos por animales y sus costumbres. Es decir, van a simbolizarse ustedes mismos. Van a elegir un animal o varios animales que los simbolicen a ustedes mismos. ¿Sí? Ah, bueno, si me convirtió en un pelado humilde, entonces, ¿qué animal es humilde? Entonces, digamos que el perrito es muy leal, es muy fiel. Entonces dice, ah, no, en Ciudad Bolívar yo soy un perro muy leal, un perro muy humilde, un perro muy todoterreno, no sé, ¿sí? Y lo mismo las costumbres. Un perro no come arroz con huevo normalmente, ¿sí? Hay que convertir esas realidades en un símbolo también, en algo que simbolice eso. Y me van a entregar tres estrofitas. Una estrofa para lo que es su vida cotidiana en la mañana, una estrofa para su vida cotidiana en la tarde y una estrofa para su vida cotidiana en la noche. Pongo aquí un ejemplo de más o menos qué es lo que quiero. ¿Listo? Vamos a ver el de la mañana, por ejemplo. Dice, las palomas más grandes levantan vuelo y es turno de los jóvenes hacerse cargo de los polluelos. El sol no ha salido, pero alguien tiene que conseguir el grano, los gusanos, el alpiste. Vean que esto es la vida cotidiana de lo que yo tuve que vivir cuando estaba en el bachillerato, ¿sí? Y lo que probablemente a alguno de ustedes les toca vivir. Cuando yo me refiero a las palomas grandes, me refiero a mis papás. Cuando me refiero a que levantan vuelo, pues que salen de la casa, se van a trabajar. ¿Sí ven? Cambio las personas, mis papás, por las palomas más grandes. Y cambio las costumbres, los hechos, que es ir a trabajar por costumbres de los animales. ¿Sí ven? Ya mis papás no son, mis papás salen a trabajar, sino las palomas más grandes levantan vuelo. Y es turno de los jóvenes hacerse cargo de los polluelos. Es decir, es turno de los jóvenes, o sea, de mí, hacerme cargo de los polluelos. ¿Quiénes son los polluelos? Mis hermanos más pequeños. Tal vez a varios de ustedes les pase eso, tengan esa situación cotidiana en sus casas. ¿Sí ven? Es eso. Lo único que tienen que hacer es eso, cambiar las personas de la vida cotidiana por animales y los hechos de la vida cotidiana por costumbres de los animales cotidianamente. ¿Sí ven? Yo no estoy diciendo aquí nada raro. Vean que sin el símbolo estoy diciendo mis papás se van a trabajar y a mí me toca hacerme cargo de mis hermanos pequeños. Lo único que hice fue cambiar las personas por animales. Lo mismo acá, el sol no ha salido, eso es cierto, porque ellos salen a las 4 de la mañana, a mi mamá le tocaba salir como a las 4:30 de la mañana para ir al trabajo, y eso es horrible. Pero alguien tiene que conseguir el grano, los gusanos, el alpiste. Obvio, yo no como granos, bueno, sí, frijolitos y eso, pero en fin, yo no como gusanos, yo no como alpiste. Son esas cosas, son un símbolo de la comida, de que alguien tiene que ir a conseguir qué comer. Por eso es que les toca salir tan temprano. ¿Sí ven? Eso es lo que pasa en la mañana. ¿Qué pasa en la tarde? Esto ya lo escribí como profesor, ya no como
como joven, no como cuando eran, no como cuando estaba en el colegio. Como profesor, ¿qué pasa en mis tardes? Hay 40 tigres en una sola jaula. El chimpancé intenta domarlos, pero ellos solo piensan en la jungla y en el celo. Ya que les dije que estaba pensando esto como profesor, pues los símbolos me parece que quedan bastante claros. Cuando me refiero a hay 40 tigres en una sola jaula, pues me refiero a no tigres, sino estudiantes. Hay 40 pelados en una sola jaula. Sí, los tigres simbolizan a los estudiantes. ¿Y quién es el chimpancé que intenta domarlos? ¿Quién intenta domar esos tigres? Es decir, ¿quién intenta controlar esos pelados? El profesor. ¿Sí ven? Pero ellos solo piensan en la jungla, es decir, en la calle, en irse, y en el celo, y ya ustedes interpretarán qué quiere decir eso. Pero si ven, es la costumbre muy común y corriente, sin el símbolo. Aquí lo que dice, hay 40 pelados en un solo salón, el profesor intenta enseñarles, pero ellos solo piensan en irse y en aquello. Si ven, es un día, una tarde común y corriente. Lo único que hice fue cambiar las personas por animales. Pero ven que es común y corriente. Eso es les repetiré hasta el cansancio. Lo único que tienen que hacer es cambiar las personas por animales. Es básicamente lo mismo. Y por último, la última estrofa es de la noche. En esta estrofa de la noche me volví a pasar a cuando estaba en el colegio. Las larvas pasan sus noches viendo las estrellas danzar en la pantalla del cielo. Hilan su crisálida y sueñan el sueño de las mariposas. Las larvas nuevamente pues son los jóvenes, ¿sí? Los niños, o ustedes, los pelados. ¿Cuáles son las estrellas danzar en la pantalla del cielo? Pues obviamente no son en la pantalla del cielo, es en la pantalla del televisor. ¿Qué hacen ustedes cuando llega la noche? Pues se sientan a ver televisión. Cuando hablo de las estrellas danzar del cielo, no me refiero a las estrellas en el cielo como tal, sino a los famosos en la pantalla del televisor. ¿Sí? Cuando digo hilan su crisálida, la crisálida es el capullo en el que se encierran las larvas, en el que se envuelven. Lo mismo, se acuesta uno a dormir y sueña el sueño de las mariposas, es decir, las larvas sueñan en que en algún momento se van a convertir en algo hermoso o van a alcanzar su sueño, que es convertirse en una mariposa. ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo, es simplemente una noche común y corriente. Es decir, un pelado, o lo que yo hacía cuando, les repito, cuando estaba en el colegio, pues en la noche que hacía me sentaba a ver televisión y cuando me acostaba a dormir me decía a mí mismo, pucha, cuando yo sea grande, mejor dicho, me voy a llenar de plata, vida, hijo de madre, qué trabajo ni qué nada. Obviamente me metí de profesor, entonces eso de plata se fue para el carajo un poquito, pero sí ven, es una noche común y corriente. Vi televisión, me acosté a dormir y me puse a imaginarme pendejadas de mi futuro y mis sueños para el futuro. Solo que convertí a los pelados, me convertí a mí mismo en una larva, en un gusanito, convertí a los famosos en estrellas del cielo y convertí mis sueños en las mariposas en las que en las que me voy a convertir después, ¿sí ven? Pero es exactamente lo mismo, o sea, sin el símbolo, lo único que dice es que mi mamá se levanta temprano y se va a trabajar, a mí me toca hacerme cargo de mis hermanos chiquitos porque a alguien le toca conseguirlo de la comida. Luego en la tarde hay 40 chinos metidos en un solo salón y el profesor tiene que intentar enseñarles, pero pues ellos únicamente están pensando en el momento de irse. Por la noche cuando llego a la casa me pongo a ver televisión y me acuesto a dormir soñando en mis fantasías del futuro. Eso es lo que dice este medio disque poema que escribí acá. Eso es lo que dice. Si ven, es un día común y corriente, un día cotidiano, solo que cambie las personas por animales. Y eso es lo único que tienen ustedes que hacer, ¿listo? Eso es lo único que tienen que hacer. Procuren, vean cómo está escrito. Procuren no entregar un texto como un cuentico, sino procuren dividir los renglones en versos. Si ven que no está escrito en un solo renglón largo, las palomas grandes levantan vuelo hasta aquí, digamos, no está escrito así, en un solo renglón. No, porque así eso no se ve como un poema, ¿no? Entonces, procuren eso, que quede así. Ya no sé ni en qué orden me había quedado, ya no se ve tan bien. Ahorita se ve como más chévere. En fin, el caso es que no me van a entregar un texto de 4 rengloncitos larguísimos, sino procuren ustedes dividir, partir los renglones para que se vean así como si fueran de veras versos de un poema. ¿Listo?
Obvio, les repito, como les dije cuando les empecé a explicar la tarea, es un primer intento. ¿Sí? No estoy esperando que, mejor dicho, les vaya a quedar tal cual como el de García Lorca. Obvio no, porque pues para eso se necesita una sensibilidad muy, muy compleja. ¿Sí? Entonces, pero sí les pido que hagan el intento. De veras que hagan el intento de contar un día común y corriente, una mañana, una tarde y una noche de ustedes, y que se cambien a ustedes mismos por animales. Y lo que hacen en un día cotidiano por lo que hace un animal cotidianamente. Es lo único que les estoy pidiendo, como siempre, que se tomen en serio el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿para cuándo? Yo estoy grabando esto, como pueden ver, en las últimas horas del domingo. ¿Sí? Ustedes lo están viendo el lunes, yo lo grabo el domingo. Les voy a dar, como siempre, 2 semanas. Es decir, espero sus poemas, sus intentos de poema, sus esfuerzos, el 31 de mayo. ¿Listo? A más tardar. ¿Sí? Ahora, yo voy a estar, o sea, como este video es precisamente para no hacer la clase en vivo. Es decir, yo voy a estar el día miércoles de esta semana que viene, de esta semana y de la otra semana a las 4 de la tarde. Voy a crear una sala ahí en Meet, no para volver a explicar esto, no para volver a leer el poema, sino para responder dudas. ¿Sí? Vayan adelantando el trabajo. Si tienen algo que mostrarme, los escucho este día miércoles o el miércoles que viene. ¿Listo? Porque pues no voy a hacer explicación porque para eso está este video que les estoy compartiendo aquí de la explicación. ¿Listo? Sin embargo, bueno, no tiene que ser necesariamente el miércoles, ¿no? Si tienen una pregunta cualquier otro día, ya saben, me escriben por el Facebook y yo les contesto. ¿Listo? Cuando lo terminen, ya sea que lo hagan en el cuaderno y tomen una foto o que lo hagan en Word o como sea, me lo envían, ya saben, a la plataforma de Schoology o a por mi correo institucional. ¿Listo? Listo. Ya, eso era todo lo que tenía que decirles. Como les dije, pues la clase intenté que fuera más cortica. Eh, Cualquier cosa, ya saben, me comentan, me escriben. Cuídense mucho, por favor. Ahorita que ya empezaron a levantar las restricciones, es el momento en el que más hay que cuidarnos. Entonces tengan mucho cuidado. Ya casi termina este asunto del aislamiento. Entonces, por favor, cuídense mucho porque quiero verlos a todos en el salón de clases ya cuando todo eso termine. ¿Listo? Un abrazo para todos, que estén muy bien. A ver si puede salir el confeti. ¡Eh! Y con el confeti, hasta luego.